Teoría básica de la energía solar. Vamos a hablar un poco de los diferentes arreglos de celosía, o sea, básicamente de los diferentes tipos de configuraciones que hay en cuanto a la estructura atómica de un panel solar. Por ejemplo, primero se podría decir, aquí tenemos algunos diagramas esquemáticos de la estructura cristalina de silicio monocristalino, silicio amorfo, como se puede ver aquí, y silicio policristalino. El material de silicio monocristalino, como podemos ver acá, en el material de silicio monocristalino los átomos de silicio tienen una disposición periódica alta, eso quiere decir que están muy ordenados y no tienen límites de granos. Como podemos ver, aquí se continúa y la estructura es la misma y uniforme en toda la estructura. En la actualidad, la tecnología más importante para cultivar silicio monocristalino es utilizar el método de Cholesky, donde se funde el silicio policristalino de alta pureza en un crisol. Luego se inserta el cristal semilla en la masa fundida de silicio y se rota a una velocidad adecuada y se mueve lentamente hacia arriba. De esta forma se forman lingotes y luego se pueden cortar para poder obtener obleas de silicio. Este es el método que se describió como epitaxia en las presentaciones anteriores. Ahora, material de silicio policristalino. Aquí lo tenemos. Las células solares de silicio policristalino tienen un rendimiento deficiente. ¿Por qué? Bueno, el proceso de purificación no elimina completamente las impurezas. 2. Una forma más rápida de cristalizar el silicio, lo cual resulta en formación de límites de grano, lo cual crea una inestabilidad que conduce a dificultades en el transporte electrónico. 3. El grosor de cada trozo de chip no hace que la electricidad pueda fluir y produzca la salida más pequeña en promedio. Debido a que las células solares de silicio policristalino tienen menos costo y tiempo de fabricación que el silicio monocristalino, la estructura cristalina de las células solares de silicio policristalino es pobre. Aunque la estructura cristalina de las células solares de silicio policristalino y monocristalino es la misma, son iguales en términos de generación de energía. Por último, material de silicio amorfo. Su método de producción suele ser el uso de un método de deposición de vapor químico asistido por plasma para crecer en una película delgada de silicio amorfo sobre el sustrato. El material de las células solares de silicio amorfo es sililmetano. Debido al mismo material, la estructura de las células solares de silicio amorfo es ligeramente la misma que la de las células solares de silicio cristalino. Estructura del elemento solar de la unión Pn. El contacto óhmico es un tipo de propiedad conductora formada por una capa de película delgada de vapor depositada en la superficie de un semiconductor. La estructura de célula solar de unión de silicio monocristalino, como se puede ver aquí. Aquí tenemos la unión Pn. Aquí tenemos la unión entre esos dos terminales. El electrodo de la superficie receptora de la luz, película antirreflectiva, el cual es el semiconductor de tipo N de la unión intermedia Pn. Aquí podemos ver el semiconductor Pn que ya se había visto, la unión, y de igual forma aquí lo podemos ver. Sin embargo, aquí tenemos otro tipo de unión entre las celdas Pn. Por ejemplo, el electrodo de la superficie receptora de luz de la película del semiconductor tipo N de la unión Pn en medio de la capa de película delgada tipo I. Podemos ver esa película entre los semiconductores Pn y una capa de película delgada tipo I entre el semiconductor PIN de nuevo. Sin embargo, esta no existe entre la unión P y N aquí. Esto es básicamente la estructura y composición básica de los elementos de las células de solares de unión PN. Ese es el semiconductor normal que habíamos visto antes, con unión PN. Luego la unión PN de nuevo aquí. Sin embargo, entre esta parte y esta parte
tenemos una pequeña película I, y uno de estos extremos recibe la luz y es reflectivo, y otro no es reflectivo y no recibe luz. Ahora, vamos a ver un poco de la estructura del elemento solar de la unión PN. Aquí tenemos el Sol, el cual es nuestra fuente principal de energía. Aquí podemos ver que está el elemento de unión PN, la estructura de la célula solar de silicio amorfo, como se ve acá. Luego la película protectora se ilumina aquí en el electrodo semiconductor tipo P, donde hay una capa de película delgada amorfa, como se ve acá. Conductor P, capa de película amorfa. Y luego tenemos el conductor tipo N, que es amorfo y es un electrodo metálico de sustrato de película plástica de una película protectora. Entonces aquí tenemos la capa, el Sol, el electrodo, la película, el semiconductor tipo N, la película I, el semiconductor tipo N, y luego tenemos aquí al final una película plástica y una película protectora. Esto básicamente es la estructura de una célula solar HIT con heterounión intrínseca de membrana. De la misma forma podemos verlo aquí abajo, solo que aquí en lugar de tener únicamente un lado receptor, como vemos aquí, se recibe la energía solar de tipo N. Y luego de esta forma la energía puede fluir y aquí se completa el flujo de energía. Ahora aquí la unión tipo N está al centro, lo cual quiere decir que a ambos extremos se puede colocar un semiconductor tipo P, el cual puede absorber la energía solar por ambos lados. Siempre se mantiene la película en estos lados, la membrana ahí, y la energía fluye de ambos lados hacia el centro. Básicamente el principio es el mismo, simplemente en una se puede recibir energía de un lado y aquí de ambos lados. Ahora, estructura de elementos solar de unión P y N. Aquí tenemos básicamente cómo se forma un panel solar, una celda solar. Aquí tenemos el paso 1, donde comenzamos con una base. Luego se forma el sustrato ITO conductivo transparente que se coloca sobre dicha base. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos ITO y el sustrato. Luego se crean unos grabados con láser en la parte 3. Luego continuamos con la limpieza del sustrato. Aquí se tiene también que limpiar, el sustrato se debe de limpiar. Luego se forma una capa de película delgada de silicio amorfo. Esto básicamente configura la formación del semiconductor de silicio amorfo de tipo P. Entonces tenemos sustrato, luego tenemos la formación del sustrato ITO con el conductivo transparente, luego se debe de limpiar y se crean los grabados láser, luego se forma una capa de película delgada que constituye la parte P del semiconductor. Continuamos con una película delgada que significa que ahora es la parte I, esa membrana delgada que vimos en la diapositiva anterior entre el semiconductor P y N se deposita. Esta es de igual forma de silicio amorfo. Y finalmente tenemos la formación de una capa de película delgada de silicio amorfo que forma los semiconductores de tipo N. Y se ve la deposición de todas las capas. Ahora, si continuamos con la formación de los paneles, en la parte 7 se crean los patrones de grabado láser. Aquí tenemos los patrones de grabado láser. De nuevo se ve la película I, el semiconductor tipo P, el semiconductor tipo N, y de nuevo se crean patrones de grabado láser. Luego se forman los electrodos metálicos. Aquí podemos ver que esto actúa como electrodo metálico. Aquí lo tenemos, tienen que crear. Luego continuamos de nuevo con la formación de patrones láser en los electrodos metálicos sobre la misma capa. Esto es una formación de 10 hilos, así se conoce.
Entonces aquí tenemos el electrodo metálico y la formación de 10 hilos que se ve aquí. Estas franjas que podemos ver acá. Como podemos ver, ya tiene más forma de un panel solar. Luego se procesan todas las capas, se unen, como se ve aquí, EVA, el procesamiento en capas. Y finalmente se hace una prueba. Aquí tenemos corriente, voltaje y se chequea el funcionamiento del panel solar. Aquí podemos ver la capa superior, la capa media y la capa de abajo, donde se colocó todo este material cuando se consolida el panel solar. Ahora, espectro de radiación solar. Echemos a un vistazo de cómo funcionan las células solares. Básicamente, mucha gente se pregunta, ¿por qué las células solares tienen que usar semiconductores como materiales? ¿No son aceptables con materiales metálicos? Bueno, según el efecto fotoeléctrico que fue propuesto por Einstein, los electrones en metales deben primero superar una barrera energética para poder absorber la energía luminosa. Lo llamamos función de trabajo. Si la energía no alcanza el tamaño de la función de trabajo, los electrones no pueden absorber ni siquiera una pequeña cantidad de energía luminosa y solo permanecerán en su lugar sin moverse a ningún lugar, sin conducir. Ahora, si vemos la figura aquí, la figura 5, el espectro de radiación solar, podemos encontrar que en el espectro de la radiación solar los componentes principales son la luz visible, la longitud de onda y la longitud de onda de infrarrojo lejano, como vemos acá. Después de la conversión de energía es aproximadamente de 1 a 3 electron volts, como podemos ver acá. O más, por lo tanto, la mayoría de las ondas de luz del Sol no pueden ser absorbidas por metales para excitar electrones. La energía requerida para que los electrones se exciten en un semiconductor es de aproximadamente de 0.7 a 4 electron volts, que es muy adecuado como material para células solares, lo cual es perfecto. Como podemos ver aquí, el rango está perfecto para excitar electrones en semiconductores, debido a que este es el espectro de energía solar. Si quisiéramos excitar electrones en un metal, deberíamos de sobrepasar esto, lo cual simplemente no sería posible porque el Sol no provee tal energía. Diagrama de bandas de energía de materiales semiconductores. Bueno, aquí tenemos un semiconductor inorgánico y un semiconductor orgánico. Por ejemplo, EC menos EV es igual a EG. Básicamente, cualquier voltaje aquí menos este voltaje o esa energía es igual a esta diferencia. Podemos verlo aquí. Banda prohibida conductiva, brecha de energía de la banda de valencia. Por ejemplo, band gap o brecha energética. Esta es la brecha energética. De igual forma, en ese tipo de semiconductor inorgánico tenemos, por ejemplo, LUMO menos HOMO, nivel de energía orbital molecular desocupado más bajo, eso sería LUMO. Y el nivel de energía orbital molecular más alto ocupado, sería la diferencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto. De esta forma, podemos medir las brechas de energía entre semiconductores. Ahora tenemos el concepto de una célula solar. Bueno, las células solares están compuestas por semiconductores de tipo N y tipo P. Tomemos como ejemplo las células solares de silicio. Este es llamado semiconductor de tipo N y es la adición de elementos del grupo V, del grupo 5, como P. O sea que los elementos del grupo 5 de la tabla periódica se utilizan como la terminal P. A materiales semiconductores de silicio para proporcionar donantes, que son electrones libres, y fijarlos en el espacio. Los iones aceptores inmóviles cargados positivamente, mientras que el semiconductor de tipo P está dopado con elementos del grupo 3, proporcionando aceptores, es decir, huecos libres e iones aceptores cargados negativamente. Aquí podemos ver esto. Luego, al mismo tiempo, los materiales semiconductores tienen diferentes bandas de energía. Y hay brechas de energía entre diferentes bandas de energía. En términos generales, cuando el semiconductor absorbe luz y la energía de los fotones es mayor que la brecha de energía, se absorberá y luego se generarán electrones y huecos, como se muestra en la figura.
Aquí podemos ver esto. Los fotones de la luz solar se absorben y podemos ver que los electrones absorben la energía de la luz solar, aquí, se mueven hacia el semiconductor de tipo N, liberan algo de energía como energía térmica y caen a un estado menor de energía. Si el electrón llega al electrodo más rápido, su pérdida será mejor, pero en términos generales, es inevitable que la energía se libere cerca del borde de la banda de energía, por lo que esto limita directamente la eficiencia de una celda solar de un solo material. Al mismo tiempo, los agujeros formados después de que los electrones se van fluirán en la dirección del semiconductor tipo P. De esta forma se forma una corriente eléctrica que nos proporciona electricidad. Continuamos con los principios de células solares. Bueno, aquí podemos ver un diagrama esquemático de la estructura de la banda de energía del elemento de célula solar de unión PN. Sin embargo, estas son condiciones ideales. Las células solares reales tienen que superar muchos problemas. Primero, el material debe ser capaz de absorber la luz solar, y cuando absorbe la luz solar para producir pares de agujeros de electrones, puede separar los electrones de los agujeros y finalmente permitirles tener suficiente energía o un mejor camino para llegar a los cables de ambos lados. En la mitad de la carrera no hay fuerza, y como se muestra en la figura 6, aquí tenemos aquí, si el fotón se absorbe en la región de tipo P o en la región de tipo N, existe una alta probabilidad de que no se pueda desarmar y recombinar directamente, lo cual causa la generación de luz o calor. Como podemos ver aquí, tenemos la región P y la región N. Si el electrón no llega a absorber la energía correctamente, no se convertirá en electricidad, sino que simplemente emitirá luz o calor. Esto implica experiencia en materiales, física, optoelectrónica, química, etc. Los expertos en diversos campos están utilizando diversas perspectivas para encontrar formas de proporcionar mejoras. Por ejemplo, los expertos en materiales encontrarán formas de mezclar materiales semiconductores para cultivar materiales de obleas que puedan absorber la banda más ancha, mejorar la cantidad del crecimiento de los cristales, etc. Los expertos en fotoeléctrica pueden cambiar la estructura de las células solares para evitar que la luz solar se refleje y no se absorba. Y finalmente, los expertos en física de semiconductores pueden analizar los caminos que toman los electrones y los huecos, reduciendo la energía luminosa absorbida por los fotones y disipándose en forma de calor. Entre ellos, se mejora la calidad cristalina del material, se reducen los efectos internos del material y las células solares se conectan en serie para optimizar la eficiencia de conversión de diferentes materiales para diferentes longitudes de onda de luz, y se conectan en serie para romper el límite de eficiencia teórico. Es un método factible y comprobado, pero el alto costo siempre ha sido un obstáculo que debe superarse, y todos los esfuerzos se basan en última instancia en reducir el costo de generación de energía por unidad de área, y la durabilidad como consideración final. La superación de estos problemas tendrá una gran cantidad de oportunidades para lograr promocionar el uso de la energía solar en el futuro. Finalmente, tenemos una imagen de un módulo solar conectado a un elemento de diodo antirreflujo. ¿Qué es esto? Básicamente un módulo solar son varios paneles solares conectados en línea. Y aquí está el diodo antirreflujo. Eso quiere decir que una vez la electricidad solar se genera, únicamente puede fluir en esta dirección y no puede regresar.